todos, bienvenidos a The Toolbox, un programa para mujeres y para hombres que aman a las mujeres. Mi nombre es Angie Argueta. Mi nombre es Emi Argueta, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. El día de hoy les traemos un tema que yo creo que es bastante importante y es cómo influye la gente en nuestras decisiones. Y hablaremos sobre la presión social y cómo prestarle menos atención. Como es de costumbre, iniciaremos con el concepto de hoy. Escuchemos. Presión social. La presión social es la influencia ejercida por un grupo social para lograr que una persona cambie sus actitudes, sus pensamientos o incluso sus valores. También conocida como presión de pares, es un problema que puede llegar a ser considerado como un trastorno de personalidad. La sociedad ejerce una fuerte influencia en nuestras decisiones y yo creo que generalmente eso empieza desde chiquitititos, o sea, desde que estamos muy pequeños, y yo creo que cuando empezamos a estudiar creo que se ve un poco más fuerte. Influyen en nuestro comportamiento, en nuestra actitud y sobre todo cuando se trata de actuaciones colectivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en un grupo que va a hacer cierta actividad y que se va a desarrollar en conjunto, ¿verdad? Y las decisiones que tomamos como propias a veces son las decisiones que ha tomado este grupo en conjunto. Entonces, la presión social es un tema que creo que en los últimos años ha afectado más y es un poco más fuerte gracias a las redes sociales. Yo creo que las redes sociales influyen mucho en la presión social, porque si me puedes decir un ejemplo de qué te podría a ti presionar socialmente de las redes sociales, si tú crees que hay algo que te presiona a ti de las redes sociales. Tal vez del físico. El físico. Que todos son como que muy fitness y que ejercicio aquí. Y siempre están bien guapas y guapos todos todo el tiempo. Súper bien arreglados y uno es como que... Yo no tengo tiempo para eso. No, mira, me arreglo una vez de vez en cuando. Cuando voy a grabar. Cuando vamos a grabar. Pero yo lo que estoy pensando es que hace algún tiempo, y eso fue antes de conocer a Andrea y a Gilda de Nuevos Cuentos Amarillos, y yo siempre se las recomiendo porque la verdad a mí me han ayudado muchísimo en mi proceso de más que de nutrición, de proceso de aceptación. Ajá. Porque pues toda la vida, antes no había redes sociales, ¿verdad? Pero toda la vida existe la presión de, ay, es que te subiste de peso. O ay, es que mira, esa ropa no te va a ti porque eso es como para gente como con otras medidas, ¿verdad? Y te lo dicen con escuela, es que ese es el problema, que te lo dicen con amor, pero a veces esas palabras que se dicen con amor no son palabras adecuadas. O sea, de verdad, creo que uno de los puntos de cómo influye la gente en nuestras decisiones es cómo nosotros influimos también en las decisiones de los demás, cómo vamos a hablar con otros y si no vamos a decir algo bueno, mejor no hablemos. Yo creo que a eso vamos, ¿verdad? Para mí era presión el seguir a una nutricionista que seguía muy famosa, sus rutinas de ejercicio, sus recetas, y yo decía, yo intento, yo me quiero poner a la altura de ella, y hacía mis esfuerzos por hacer las recetas como ella las hacía, mis rutinas como ella las hacía, pero finalmente terminaba frustrada. Y más cansada que al principio y sin ver resultados como los que quería. Y al final, al conocer a Andrea y a Gilda, me di cuenta que eso estaba de más. Entonces, me ayudaron en el proceso de desechar todo eso que me ejercía esa presión. Porque ciertamente, no porque ellas me estuvieran diciendo qué hacer en las redes sociales, sino porque al verlo, como que buscas tener eso, ¿verdad? Y uno diría, pues es que a estas alturas del partido deberías de tener tu propio criterio y no estarte dejando llevar. Pero es difícil. Pero es muy complicado. Es que estás muy bombardeado por todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Por todo lo de las redes sociales. Es demasiada presión. Es demasiada presión. Y nuestra personalidad se ve afectada desde muy jovencitos. Yo creo que el colegio, la escuela influye mucho en el tipo de persona que nos queremos convertir en ese momento. Mi mamá decía, y esto se agarra de chiste en mi casa, que cuando yo me hice adolescente como a los 13 años y ya era adolescente y todo, cambiamos de casa y me empecé a ir en el bus del colegio. Y mi mamá decía, es que el bus te está cambiando, la voy a sacar del bus porque es que ahora es más rebelde, es más malcriada. Y no era eso, o sea, era simplemente que yo estaba buscando mi personalidad y la encontré. Mi personalidad es esa personalidad de estar molestando todo el tiempo. Entonces, hasta en ese momento surgió. Pero también sos alegre. Ajá. Platicar con el que se te acerca. Con quien sea, o sea, realmente es hacer amigos a donde voy. Y tratar de hacer pasar bien a alguien un buen momento, o sea, no importa si no lo conozco, ¿verdad? Sí.
Salomón Asch, reconocido psicólogo en este campo, llevó a cabo unos experimentos para probar cómo la presión social es ejercida por compañeros o bien en el trabajo o en otros campos, ¿verdad? Dice, puede influir en el juicio del sujeto a prueba. Y es que él contrataba actores y llevaba a alguien que no sabía del experimento y lo metía en un grupo de personas y los demás eran actores. Entonces, él hacía ciertas preguntas y los actores estaban condicionados a responder de una forma. El sujeto, o sea, la persona que estaba en el experimento, respondía de acuerdo a lo que ellos respondían, aún sabiendo que esa no era la respuesta correcta. Pero como el resto del grupo contestaba de manera incorrecta, él contestaba de manera incorrecta para ser parte del grupo. Qué curioso, ¿verdad? Dice, es uno de los casos, pues como que más llama la atención, ¿verdad? Y como consecuencia el individuo inocente se acabó cediendo, como tú dices, a las respuestas de lo que el grupo decía. Y cuántas veces nosotros hemos estado en medio de eso, ¿verdad? Que porque dicen sí, uno es como, ay, bueno, sí, está bien. Y no solo de adolescentes, ¿verdad? Ha pasado de adultos, porque yo siento que me ha pasado varias veces ya siendo adulta el ceder en así el como trabajo, en la universidad, en tu grupo social, o sea, de que te quedas así como, no, alto, pero si todos comen esto y uno dice, bueno, de plano, voy a tener que comer porque no, para no hacerle el feo, ¿verdad? Digamos que eso podría ser, no es tan trascendental como una decisión más importante que afecte tu integridad, tus valores, tus principios, ¿verdad? Eso es importante, que tengamos en cuenta cuáles son. Y hay algunas causas por las que una persona pues, puede ceder a la presión social. Sí, algunas sería inseguridad personal, que hemos tenido varios temas que hemos hablado sobre la seguridad, baja autoestima, deficiencias en el aspecto físico, sentimiento de inferioridad, falta de personalidad y motivaciones, necesidad de reconocimiento, que también tenemos un tema relacionado con esto, dificultad para relacionarse, sensación de rechazo social y carencia de afecto. O sea, son bastantes realmente. Son bastantes características y todos podemos tener más de alguna que nos hace ceder ante la presión social. Y la presión social se presenta de muchísimas formas. A veces se presenta como un consejo de alguien que quiere que hagas algo a su favor, ¿verdad? No sé si todos hemos pasado por esa situación en donde te sientes presionada de cierta forma terminas cediendo solo por compromiso. Y por personas que te quieren. Y hago esto no por ser malagradecida con personas que te quieren, sino porque generalmente las intenciones no son buenas. Cuando alguien te está haciendo hacer algo que tú no estás de acuerdo, que no va con tus principios, no tiene valores, no tiene, pero absolutamente nada que respalde tu personalidad, no creo que una persona que te quiera obligar a hacer algo que tú no quieres. Y creo que esto aplica muchísimo más para los adolescentes. Creo que estamos en un tiempo en donde las redes sociales están influyendo muchísimo en nuestras decisiones, pero más en las decisiones de los más jóvenes, en aquellos que todavía no están seguros de quiénes son. Sin ir tan lejos, los famosos retos. Sí. Donde muchos jóvenes, desde que empezó la pandemia hasta el sol de hoy, cada poquito sale un nuevo reto y siempre más de algún niño o algo fallece. ¿Verdad? Y ese es un tema delicado porque ¿qué estamos dejando ver también a los pequeños? Sí. Creo y es que también, o sea, eso que tú dices es complicado, o sea, está tan metido en todo, que ahora, o sea, los niños tan pequeños no tienen ingreso a TikTok, ellos están viendo TikToks y ven ese tipo de cosas. Yo en lo personal, cuando los vi, senté a la nena y se los enseñé. Y le dije, mira, ni se te va a ocurrir algún día ceder a este tipo de juegos, ¿verdad? Porque, o sea, primero no es necesario, y segundo necesita la aprobación de nadie, ¿verdad? Y tercero, o sea, por su seguridad personal. Pero creo que es importante que nos sentemos, tanto los adultos como los adolescentes, porque a veces también uno de adulto tiene ciertas culpas, ¿verdad? Por no hablar claro con las personas. Ay, ahorita acabas y no ponerlos en su lugar. Sí. O sea, tú tienes tu forma de pensar y a veces uno deja de respetarse a uno mismo por querer encajar con los de los demás, o sea, con los demás, ¿verdad? O sea, yo respeto mi forma de pensar y pongo, o sea, mi pensamiento es este. O sea, y si te voy a caer bien o no, pues va a ser con estas cosas, ¿verdad? Yo no sé si te acuerdas que en algún momento platicamos de por qué no teníamos muchas amigas mujeres. Ah, sí. Y hablábamos de que nosotras tenemos una personalidad bien
no quiero decir diferente, no, tampoco quiero decir, ay, nos llevamos de, no, sino una personalidad. Una mentalidad. Y una mentalidad muy... bastante amplia, abierta, que no pelea con muchísimos conceptos que encajan a las mujeres en ciertas condiciones, porque ese es otro problema, ¿verdad? Que nos han dicho que las mujeres debemos comportarnos de alguna forma, ¿verdad? Y te dan como todo un set de reglas que tienes que cumplir, y una vez no te adaptas a esas reglas, pues entonces ya sos la rarita, ¿verdad? Ya no encajas, no te puedes llevar bien. Nosotras lo platicábamos hace poco en nuestra familia cercana, que son nuestros primos, Sandy, que es nuestra psicóloga, que no la ven ahora, pero ya la verán pronto. Ese círculo, o sea, es muy pequeñito, es bien cerradito. Somos 6 primos, y somos 6 primos que hemos crecido toda la vida y hemos compartido todo tipo de situaciones juntos. Y hablábamos que entre nosotros nunca existió el, ay, tú tenés y yo no tengo. O riñas. Ni porque él tiene y yo no. Porque nuestros papás no nos enseñaron así, o sea, nos enseñaron a querernos, a apoyarnos, a celebrarnos los logros de todos. Exacto, a celebrarnos cuando les iba bien, qué alegre que les va bien. Y si les va mal, igual, qué alegre, celebramos. Es que, o sea, es tanto el cariño que si te va mal a ti, nos va mal a todos, ¿me entiendes? Ajá. O sea, eso se llama empatía. Empatía, exacto. Hay mucha empatía, y yo creo que al crecer con empatía, te vuelves una persona que se puede adaptar a muchísimos tipos de personalidades. ¿Por qué? Porque no estás buscando ser mejor, no estás buscando sobresalir, no estás buscando restregarle a la gente lo que tenés y lo que no tenés. Simplemente estás buscando entender las necesidades de los demás. Y yo creo que ahí es donde dejamos de ceder a la presión social. Porque yo tengo un concepto muy firme de quién soy, y no voy a dejar que nadie venga a decirme a mí, no, mira, debería ser de otra forma. Pero digamos que has pasado por más de alguno de estos procesos, por ¿verdad? supuesto. O sea, pero eso es lo que te digo, has pasado y has sabido superarlo. Sí, o sea, has sabido, totalmente. Por lo que tú dices con Andrea y Hilda, ¿verdad? O sea, te conociste, te aceptaste, y ahora empiezas a que todos respeten a esa persona que tú sos. Porque además no es una mala persona, o sea, no es una persona que va a ir a dominar, a poner el dedo encima a otros, no, o sea, simplemente estás pidiendo respeto de lo que tú piensas, de lo que tú crees, y es lo que invitamos a la gente, o sea, no es a que te respeten y empieces a tratar mal, no, o sea, es a que te respeten con tus cualidades, con que mis también virtudes y mis defectos también. Tus defectos también, ¿verdad? Porque, o sea, yo sé que, por ejemplo, cuando tengo hambre, yo no soy amiga de nadie. De nadie. Y caigo mal. Porque necesito comer rápido, o sea, entonces, o por ejemplo, me estreso, y dicen, es como tú te estresas. Pero, o sea, yo sé que cuando me estreso caigo mal. Sí. Pero entonces... Y das miedo. Pero tú ya estás acostumbrado, o sea, y tú y yo sufrimos de que si tenemos hambre, mejor no nos hablen, ¿verdad? O sea, ya saben. Nos tienen que dar comida inmediatamente. Primero comida, después platicamos. Exacto. Y ese es el problema, o sea, al final lo que tú decís es reconocer en qué etapa de tu vida estás, qué estás sufriendo, y superarlo. Y lo más importante es buscar ayuda. Es que no podemos, o sea, yo no hubiera podido entender, conocer, o sea, conectar con con lo de la alimentación intuitiva y de aceptar tu cuerpo como es, si no hubiera acudido a Hilda y Andrea. No hubiera podido, porque hubiese seguido, o sea, seguías en el mismo patrón, exacto, en donde la gente te dice, no, es que tú tenés que tener 90, 60, 90 para ser la mujer perfecta. Y si no encajas en ese molde, sorry, no sos la mujer perfecta. Y ahora... O el tema de la maternidad. O el tema de la maternidad. O sea, son muchos temas. Sí. El matrimonio, la maternidad, el cuerpo, el pelo, el estudio. O sea, ahora sí le pusieras cómo influye la gente en nuestras decisiones para casarse, para tener hijos, para saber a qué iglesia vas a asistir, para saber cómo vas a actuar, cómo te vas a vestir, cómo vas a caminar, de qué forma tenés que hablar. Yo siento que es bastante. Es que realmente la gente influye en todo eso, y por eso es que el encontrarte, el buscarte, el escribir quién eres, el realmente sentarte y tener esa conversación incómoda contigo mismo, esa conversación que no nos gusta de quién realmente soy. Y qué es lo que me gusta. ¿Qué me gusta? Cuando ¿Qué me no motiva? Me siento cómodo, o hasta dónde me dejo de sentir cómodo. ¿Cuáles son mis personas, límites? ¿Verdad? Exacto. Porque generalmente uno no pone límites. En Guatemala tenemos esa costumbre de que uno no pone límites por pena.
No, porque es que me da pena. Y es que somos una cultura que es muy penosa, o sea, todo nos da pena, hasta hablar inglés. Algo tan sencillo que lo hemos platicado, como hablar inglés nos da pena. Sí, porque yo te decía, porque también, o sea, somos una cultura muy burlona también. Exacto. Porque, y en algunas ocasiones está bien porque pues el humor es bueno para salir de ciertas situaciones, pero en otras ocasiones lo que hace es cohibirte y mantenerte en una zona de confort donde tú ya no quieres salir. Yo le decía a mi hermana que somos bilingües, ella sabe inglés, lo entiende, pero no se atreve a hablarlo. Y hace poco nos hablaban en inglés y ella decía, pero es que yo lo entiendo, yo sé que podría contestarle, pero no me atrevo. Y le decía yo, es porque en algún momento se burlaron de ti, por cómo lo dijiste, por la pronunciación o porque no lo dijiste bien. Y el problema es que no importa, sabes 2 idiomas. ¿Cuánta gente sabe 2 idiomas? Entonces, al final, la presión social es hasta que no lo hables perfecto, mejor no lo hables. ¿Y por qué dejamos de aprender entonces? Dejas de aprender porque no lo practicas. Entonces, al final, si se dan cuenta, la presión social influye hasta en cómo vas a hablar un segundo idioma. Porque al final no eres nativa del país, vas a tener un acento. No, y lo más gracioso es que cuando hemos hablado con amigos que no hablan español o que hablan poco español, o sea, definitivamente que si uno se escucha así, ¿no les da pena? No. O sea, te lo hablan, a veces ni uno entiende, pero medio entendés, ¿verdad? Pero te das a entender, esa es la cosa. La cuestión de un segundo idioma, que es un ejemplo tal vez muy básico sobre una presión social, pero para que vean la dimensión de cómo influye. O sea, es tan simple, pero hasta en eso tan chiquito, tan tonto, pongámosle así, hasta en eso influye. O sea, y imagínate en decisiones, que lo estamos hablando, o sea, en decisiones importantes, influye muchísimo más. En decisiones como hablábamos, el matrimonio, la maternidad o paternidad, el comprar una casa, el comprar un carro, o sea, tu tipo de trabajo, qué estudias en la universidad. O sea, todas las decisiones se ven influidas por quienes nos rodean. Y por eso es tan importante saber quiénes nos rodean y que realmente las personas que nos están rodeando están interesadas de manera genuina en nuestro bienestar. Y no importa, o sea, respetando tus límites, respetando tu forma de ser. Y aquí dice, o sea, sería bueno reforzar la seguridad e independencia individual. O sea, no estamos hablando del grupo, es individual. O sea, reforzar mi seguridad personal. Tus propias creencias. Mis propias creencias, mi independencia, que yo quiero, cómo lo quiero, de qué color lo quiero. Y eso, enseñarle al mundo, esto soy yo. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan, esto soy yo, ¿verdad? Dice, así como las propias creencias, aún manteniendo el respeto social, obviamente, pero sin olvidarnos de nosotros mismos. Podemos decir entonces que frecuentemente actuamos en consonancia al grupo social en el que vivimos, aún siendo diferente a lo que realmente pensamos, por miedo al rechazo o por miedo a la aceptación o por falta de seguridad. Y qué bonito es pertenecer a un grupo de personas que aunque no tengamos las mismas opiniones, que aunque no tengamos la misma personalidad, que aunque no pensemos igual, respetamos cada una de esas personalidades, cada uno de esos pensamientos y decisiones. ¿Por qué? Porque ese es el respeto social. Yo te respeto si tú me respetas. Y yo creo que realmente uno se da cuenta, o sea, uno sabe en qué círculo uno es uno mismo y uno sabe en qué círculo uno tiene que fingir algo que uno no es para encajar. O sea, uno lo sabe. Creo que sí. Uno lo Has sabe. dicho algo que es vital y eso hace que te vayas alejando de ese círculo. Y no está mal. No está mal para nada. Porque si tú tienes que ser otra persona para estar ahí, ¿para qué quieres estar ahí? Realmente lo importante de la presión social es que aprendamos a reconocernos. Yo creo que es vital. A la hora de reconocernos, de saber quién soy, voy a ser un poquito más fuerte cuando alguien quiera atreverse a quererme hacer cambiar de opinión. Porque eso es ser atrevido, o sea, realmente que alguien venga y te diga, ay, sí, pero en nuestro idioma, metiche. O sea, no puedo yo llegar contigo y decir, mira, yo pienso que deberías hacer A, B, C y D. O sea, tú no me estás pidiendo mi opinión, porque voy a llegar yo sentirme con el derecho de dártelo si no me la estás pidiendo. Correcto. Y ese es el problema, ¿verdad? Generalmente pasa en la familia, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por la familia que me tocó, de verdad. Es una de las cosas por las que yo estoy agradecida todos los días, porque nos respetan, nos quieren, nos apoyan, celebran con nosotros, lloran con nosotros, y eso es lo importante, que ese círculo cercano sea así. Cuando tú tienes ese círculo cercano, ese nidito, al salir tú vas a ser capaz de ponerle un alto a quien te quiera hacer cambiar de pensamiento.
Entonces creo que al final la presión social es algo que está en todo lo que hacemos, hasta lo más mínimo, pero depende de nosotros cómo lo queremos manejar. Así que vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el tema cómo influye la gente en nuestras decisiones. Estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, cómo influye la gente en nuestras decisiones. Y ahora iremos a nuestro segmento Zapatero a tus zapatos, que es patrocinado por Natural Cup. Pueden buscarlo en sus redes sociales y también ofrecen envío a toda Guatemala. Acompáñanos a escuchar el punto de vista de un profesional. Bienvenidos a Zapatero a tus zapatos. En esta ocasión vamos a seguir platicando acerca de cómo influyen las demás personas en nuestras decisiones. Y para poder hablar un poquito más del tema de presión social y cómo sentirnos que pertenecemos a un grupo social, nos acompaña el licenciado Álvaro Peña. Él ya ha estado con nosotros en la temporada anterior y nos da muchísimo gusto que haya aceptado estar con nosotras nuevamente para platicar de este tema. Así que bienvenido, Álvaro. Esperamos que podamos platicar lo suficiente y dejar información suficiente más acerca del tema, y estamos muy contentas de tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Emi. Para mí es un gusto poder apoyarles, poder conversar sobre los temas que realmente ayudan en la vida cotidiana, ¿verdad? Como en este caso, pues lo vamos a ir desglosando siempre. La primera vez que hablamos, como te digo, a veces parecen temas sencillos, como todo tema que requiere en algún momento atención profesional, tiene un trasfondo. Exacto. Creo que son temas que principalmente se evitan a veces porque no queremos aceptar que a veces nosotros también cedemos a la presión social, ¿verdad? Entonces, por eso me llamó la atención que tocáramos este tema, y tengo algunas preguntas para ti. Tú ya sabes cómo funciona el segmento de Zapatero a tus zapatos. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo afecta la presión social tu identidad? Bien, primeramente tenemos que esclarecer el aspecto de identidad, ¿verdad? Porque la presión social, lo primero que afecta es eso. ¿Pero qué es? Entonces, la identidad la empezamos a formar desde la infancia, como siempre digo, ¿verdad? Aquí entran nuestros padres. Sí. La crianza que ellos nos hayan dado, la seguridad que ellos nos hayan transmitido, las herramientas que ellos nos hayan podido entregar al momento de socializar, de formar esta identidad, porque cuando el ser humano ya llega a la adolescencia, entra en el conflicto de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que estudiar? Entonces, si no ha habido un desarrollo correcto, va a ser muy fácil que se pueda empezar a influenciar. Entonces, su identidad carece de fuerza y no tiene la potestad para tomar decisiones, para tener un pensamiento y un criterio propio. Y esto lo lleva a que la presión social, como tú comentas, empiece a realizar actividades que no le hacen bien, no se siente cómodo, o va a reuniones en las que la persona realmente no se siente en su lugar. Me parece interesante, y ahorita que estabas hablando de la adolescencia y todo, creo que todos los seres humanos hemos pasado por presión social y hemos cedido a la presión social en nuestro crecimiento. Creo que no es algo que alguien pueda decir, no, a mí nunca me pasó. Yo creo que a todos nos ha pasado, y ahora que mencionabas, yo hasta siento que en mi caso, yo ya viví un poquito de eso, de presión social y cómo influyó en mis decisiones ya de adulta. Y obviamente luego lo descubrí y me di cuenta pues de que tenía que fortalecer mi identidad para que esto no siguiera afectando, pero sí, o sea, el saber quién soy, y creo que ya nosotros tenemos ya temas pasados con respecto a esto, de quién soy y cómo conocerme y cómo saber qué es lo que quiero en la vida, es muy importante, así que les invito a que los vayan a ver para aprovechar. Y para pasar a la segunda pregunta es,
cómo influye la presión social en nuestro modo de percibir la realidad. Porque muchas veces la realidad que vivimos no es la que nos estamos haciendo en la cabeza, ¿verdad? Gracias a la presión social. Sí, lo que comentabas también, vamos a ir aclarando, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuando dices, la gente dice, yo no he estado sometido a presión social, vamos a dejar algo bien claro ahorita. Hay presión social buena y presión social mala. Totalmente. Sí, hay una presión social que te invita a progresar, que te invita a obtener un empleo, a seguir una carrera, y hay una presión negativa usando los mismos términos, ¿verdad? Que te invita a buscar un empleo, pero no es el empleo que tú quieres. Uh-huh. Sí, que te invita a estudiar una carrera, pero no es la carrera que tú quieres. Entonces, todos sí hemos sido influenciados por presión social. Quienes van a grupos, por ejemplo, jóvenes religiosos, se someten a una presión social. ¿Por qué? Porque ahí hay un pensamiento ya instaurado. Esta es nuestra creencia y la tienen que creer. Y la tienen que vivir, de alguna forma. Y la tienen que, ese es un grupo o un grupo social, llamémoslo académico, ¿sí? Nuestra carrera es esta y nosotros vemos esto, y si no les gusta, entonces están en la carrera equivocada. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿cómo influye la presión social en la forma en que percibimos nuestra realidad? Lo que sucede con esto es que dejamos de vivir nuestra realidad, nuestra verdad, por vivir la realidad, la percepción de quienes están ejerciendo esta presión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Empiezan a aparecer sentimientos de miedo. ¿Miedo a qué? Es que si no lo hago, ya no van a ser mis amigos. Porque sucede que en la presión social la persona empieza a sentirse ya un poco aislada cuando no cede a las exigencias de otro. Eso le empieza a generar ansiedad, inseguridad. Lo malo de esta presión social negativa es que no es como que cuando empiezan a ver que la presión te está afectando, te ayudan. Uh-huh. Sino que te excluyen. Te excluyen o te echan más presión. ¿Sí? Claro. Entonces, esto ya empieza a generar un comportamiento disfuncional en la persona, porque con tal de no perder a su grupo de amigos, con tal de no perder la aceptación familiar, ya empiezan a vivir una realidad completamente diferente a la que ellos quisieran tener. Esto también causa distanciamiento familiar, distanciamiento de amigos, una distracción ya en el área laboral y académica, porque con tal de complacer al grupo, empiezo a dejar de lado mis prioridades. Y esto ya se ve un poco más en el lado de los adolescentes, ¿verdad? La presión de que puedan empezar a participar en actividades que puedan ser peligrosas, tanto para físicamente como emocionalmente. Uh-huh. Sí, creo que ahí es donde se torna un poquito más peligroso en esas edades en donde si no tengo bien claro quién soy, voy a hacer cosas que tal vez no quiero hacer. Y ahorita que estabas hablando de eso, se me vino a la mente cómo muchas personas hasta se endeudan por la presión social, por vivir una realidad que realmente no es la de ellos, porque tal vez tienen un grupo de amigos con mucho dinero, porque frecuentan lugares que son muy caros y pues yo no tengo la capacidad económica para frecuentar esos lugares, pero lo hago porque si no entonces me van a excluir del grupo de amigos, ¿verdad? Creo que eso que acabas de decir, sí, perdón, sigue. No, adelante. Eso que tú dices es algo que en algún momento sí quería tocar, y es que a veces la presión social no es tanto el problema, sino cómo reaccionamos nosotros ante la presión social. ¿Sí? Usando tu ejemplo, que fue muy bueno, una persona que por X razón, o sea, sacas una beca en una universidad privada de costos elevados,
sí, vas a toparte con compañeros que tienen un nivel socioeconómico mayor al tuyo. Y esa presión te puede causar dos cosas, o un endeudamiento comprando un carro, ropa, para integrarte y no sentirte excluido, o te genera una comprensión de, bueno, yo no tengo las capacidades, pero es que tampoco necesito lo que ellos tienen, ¿sí? Entonces, hay que ser muy claros, ¿verdad? A veces el nombre presión social, culpamos todo a esa presión, ¿sí? Pero también tenemos que ser conscientes de la percepción que nosotros tenemos de esa presión. Sí, me encanta eso, fíjate, creo que tal vez no lo había entendido de esa forma, y es que a veces culpamos, como tú estás diciendo, a la presión que ejercen, pero no nos damos cuenta de cómo estamos reaccionando nosotros a ella. Y es cierto, o sea, uno se puede topar en grupos sociales en donde probablemente tienen una capacidad económica diferente a la tuya, pero si tú estás consciente, hay dos caminos: o quieres imitarlos o aceptas tu realidad y la vives de manera orgulloso, ¿verdad? O sea, no estar ocultando tus orígenes, ni que si tienes o no tienes. Claro. Yo creo que es importante, y si algún joven nos está viendo, eso no te define como persona. Yo creo que al final no te define cuánto tienes, qué vistes, en qué andas, el tipo de persona que eres. Y creo que eso es importante dejar claro, ¿verdad? Sí, es algo pues que vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Porque ya hay muchas personas hundidas en esta presión y que han dado cabida a que esto los haga cometer ciertas cosas que no eran necesarias, ¿verdad? Como un endeudamiento, o estar en un grupo en donde, por ejemplo, este es mucho, donde él es el payaso, ¿no? Qué duro, qué feo eso. Claro. Creo que vamos a tocar un poquito de eso en mi siguiente pregunta, y es: ¿qué relación tiene la presión social con el sentido de pertenencia? Y esa es una pregunta que me gusta mucho, porque tenemos que dejar claro. Ya hablamos de qué es la presión social, ¿verdad? La presión es una fuerza externa que nos lleva a realizar ciertas cosas que no queremos o nos ayudan, ¿verdad? Y el sentido de pertenencia es ya el sentimiento cuando encontramos un grupo en donde nos sentimos cómodos, en donde somos nosotros. ¿Sí? Y tenemos que aprender a distinguirlo, porque si en donde me ejercieron presión y yo actúe ante la presión en un lugar en el que no quiero, eso no es. Claro. ¿Sí? En el sentido de pertenencia, las personas se sienten cómodas, se sienten aceptadas. Entonces, y esto se forja de forma natural. Nadie está presionando para que la persona se someta a este tipo de lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La presión social los va a tener en un lugar donde ustedes no quieren estar. Y el sentido de pertenencia va a ser, es que a veces digo a las personas, me encantaría darles una respuesta científica, sí, pero es tan sencillo como en el momento en que ustedes sienten que están en el lugar adecuado, haciendo lo que les gusta y recibiendo la misma atención que ustedes están dando, ahí es donde pertenece. Como dicen los memes, ahí es. Ahí es, ajá. Correcto. Es ahí donde debo estar. Y creo que con el paso del tiempo sentimos valga la redundancia, ese sentido de pertenencia en diferentes grupos. Nunca va a ser el mismo, a veces cambian. Y no nos tenemos que obligar a sentirnos parte de un grupo cuando ya no lo sentimos, cuando ya no tenemos ese sentir que teníamos tal vez, 3, 5 años antes. Creo que lo he visto en amigos y en conocidos que tal vez ya no se sienten parte de ese grupo y hacen todo por permanecer, pero ya no se sienten bien ahí. Y creo que ahí ya no hay sentido de pertenencia, y creo que al final se vuelve hasta por compromiso, yo qué sé, ¿verdad? Permanecemos en algún lugar.
Y me gusta que aclararas bastante cuál es la diferencia, porque debo sentirme cómodo. Y esa palabra, y ser yo mismo. Esas dos cosas, creo que el ser uno mismo con las personas que te rodean es lo mejor. No hay cosa más fea que ocultar quién eres con la gente que te rodea. Yo creo que es lo peor que uno puede vivir, no te sientes tú. Y creo que eso me lleva a mi cuarta pregunta, y es: ¿cómo podemos tener sentido de pertenencia sin comprometer nuestra propia identidad? Bien, eso es como la parte más importante, ¿verdad? Lograr un equilibrio de las cosas. Solo quiero agregar a lo que estabas diciendo sobre los cambios. Quiero que la gente entienda que nuestra naturaleza es ser seres cambiantes. Físicamente no somos los mismos que hace 10 años. Para nada. Emocionalmente tampoco, porque ya en 10 años tenemos vivencias, algunos han terminado relaciones, otros han cambiado de trabajo infinidad de veces. Entonces, no somos seres de estancamiento. Y si las personas empiezan a negar que hay cambios en sus vidas, ahí sí van a lograr un estancamiento y se van a quedar en donde ya no son cómodos. Yo les aseguro que a muchos, o a todos tal vez, les ha pasado que los llama un amigo a una reunión donde ustedes ya saben qué va a pasar y ya no quieren ir. Pero es que si no voy, van a dejar de ser mis amigos. O se van a enojar conmigo y vamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos encontrar el sentido de pertenencia, como tú dices, sin afectar nuestra identidad? Esto requiere mucho valor. Como todo cambio en la vida, requiere mucho valor. Y la vida nos da los cambios de dos formas: o los aceptamos o nos da la fuerza, ¿sí? Primero hay que aprender a poner límites en nuestra vida. Ya no quiero esto, y por ende no estoy obligado a quedarme aquí. Esto vale para todo: trabajo, amigos, relaciones, estudios. En estudios también hay algo que aquí en Guatemala lo he visto un poco de chiste. Cuando van por su tercer, cuarto año y dicen, mejor me cambio de carrera. Y es un chiste y todos, ¿cómo vas a creer si ya vas a hacerlo? Pero si ya no está cómodo. Sí, o sea, un cambio no es malo si vamos a hacer donde realmente queremos estar. Wow, sí. Entonces, primero aprender a poner límites. Siempre esos límites, las personas se enojan con las personas que lo saben hacer. Lo hemos visto, es que qué abusivo fulanito porque no aguantó la molestadera. Sí, entonces, también parte de poner límites es reforzar nuestro propio criterio. Ya no guiarnos por el criterio ajeno, ya no guiarnos por lo que nos enseñaron. Y aquí entra estudiar, investigar. Y yo metería la lectura, pero es que ahora le digo a las personas, hay videos. Es que no tengo tiempo de leerme un libro de tantas horas. Hay videos. Ajá. Sí, donde nos informamos de todo. Entonces, claro. Evitar los pensamientos negativos sobre los cambios. Ya es hora de empezar a quitarnos esta idea de que los cambios son malos. Y regreso al punto de lo que hablábamos de la persona que se cambia de carrera cuando ya le falta un año. Lo primero que va a recibir son críticas. ¿Cómo te vas a salir? Ya estás a punto de cerrar. Esos son pensamientos negativos. No, las personas no están siendo empáticas al entender que no está cómodo en su carrera. Que no le gusta, que no se ve ejerciéndola también. O sea, ¿para qué la va a seguir estudiando si no la va a ejercer? Claro, entonces, reforzar el criterio, evitar los pensamientos negativos en cuanto al cambio, trabajar en frases que potencien nuestro crecimiento mental. Yo puedo, porque es que las personas ya se metieron en la cabeza, no me es posible. Sí, no puedo. Y siempre le digo a las personas, si usted no lo intenta 3 veces, no me diga que no puede.
Eso es un excelente consejo. Claro, si no lo intenta 3 veces, no me diga que no puede. Y vencer las creencias limitantes. Ya romper esa idea, ¿verdad? Sí se puede. Y si en el caso que las personas consideren que estos puntos que acabo de hablar son muy complicados, habemos profesionales que conocemos la forma y las técnicas para ayudarles a fomentar una personalidad más sólida. Me gusta muchísimo y me encantaría que los repitieras para que puedan quedar claros. Y bueno, yo logré apuntar todavía, pero quiero que repitas los demás. Y el primero, si no estoy mal, fue poner límites. Claro, aprender a decir no. Aprender a decir no. Me encanta esa parte. Yo creo que es uno de los más difíciles. Te lo digo por experiencia propia. Yo pasé mucho tiempo haciendo cosas por otras personas que no me hacían a mí feliz. Y el decir no se vuelve difícil y la gente te ve feo. Te ve feo como lo mencionaste, así como, ¿por qué no? O sea, si me ayudabas, porque ahora ya no me vas a ayudar. Pero ¿por qué no? Así de sencillo, no. Y se malacostumbran. Se malacostumbran. Sí, a que uno va a estar ahí siempre. Decíamos, ¿verdad? Poner límites. Reforzar el criterio propio, tener nuestro propio criterio, ya quitarnos el pensamiento negativo sobre los cambios. Trabajar en los pensamientos que nos ayudan a reforzarnos y finalmente vencer ya, sacarnos todas las creencias que nos puedan limitar. Creo que de las creencias es otro tema que nosotros hemos platicado en The Toolbox para que vayan a buscar en nuestras temporadas anteriores. Vencer las creencias limitantes es difícil porque a veces crecemos en ellas y pasamos 20 años, 30 años creyendo en algo que probablemente no nos satisface o no es algo que nosotros queramos creer. y creo que sí, las creencias limitantes, te lo digo desde la experiencia en el área clínica, son las mayores causantes de los conflictos que las personas puedan tener. Porque vienen de años creyendo que son algo que se les ha venido diciendo. Puedo ponerte el ejemplo de alguien de una mujer violentada que durante años en un matrimonio se le dijo, sos una buena para nada, es que nadie te quiere, esto. Y entonces se le empiezan a quedar en la cabeza y se vuelve una creencia de que es una buena para nada. Y si alguien se siente identificado al momento en que decimos creencias, busquen ayuda. Vemos profesionales muy comprometidos a ayudar al mejoramiento de la salud mental. Me encanta eso y creo que eso es uno de nuestros valores y nuestros principios en The Toolbox y es reconocer que llegamos a un límite y empezamos a necesitar ayuda profesional y nosotros incentivamos a todos los que nos ven a que si esto que están escuchando es así como, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo lo ordeno? ¿Cómo empiezo? Un profesional de la salud mental te va a dar las herramientas adecuadas para empezar. Pero, y no tiene nada de malo, y es que estamos tratando de quitar ese estigma, ¿verdad? No tiene absolutamente nada de malo buscar ayuda. Así que claro, a mí me gusta... Ajá, dime. Sí, perdón, siempre le digo a mis pacientes, más que todos los que llegan todos ansiosos a la primera sesión, ¿verdad? Y con el estigma de vine con el psicólogo. Ir al psicólogo no es de gente loca. Sí, es de gente muy valiente y madura que está dispuesta a afrontar las situaciones que no le permiten avanzar. Exacto. No hay mejor definición que la que acabas de decir. De verdad, requiere de valor reconocer que uno necesita ayuda. Y una vez ya la recibiste, yo estoy segura que todos quedan encantados. Después de uno recibir ese apoyo, ay, uno ya se siente tan tranquilo porque sabe que uno no se las puede todas, pues. Debemos aprender a reconocer eso. Pensar que podemos hacerlo todo es una idea, es una creencia limitante. Porque no podemos, cuando dicen yo soy capaz de hacer todo, yo le pregunto, ¿todo? O sea, realmente todo, no, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Correcto. Y para poder apoyar a nuestra audiencia que quisiera tal vez empezar en este procedimiento de
de evitar la presión social y entender cómo el sentido de pertenencia no los haga cambiar su identidad. Me gustaría que repitieras tus datos por si alguien te quiere buscar y quiere recibir tu apoyo profesional en este tema. Bien, mi nombre, como mencionábamos, es Álvaro Peña, soy psicólogo clínico y puedo dejarles el número de mi clínica, en donde muy gustosamente pueden escribirme por WhatsApp y por Telegram. Y con gusto voy a apoyarlos. Es el 3673-2501. Muy bien, ya lo escucharon. Álvaro Peña los puede apoyar en este tema y en muchos otros, porque este es uno de los temas que Álvaro maneja. Como él mencionaba, psicólogo clínico, tienen vasta experiencia en estos temas y en otros temas complicados que tienen que ver con la salud mental. Y les repito, su número es 3673-2501. Por si alguien lo quiere contactar y quiere recibir ayuda profesional, yo los invito a que lo hagan. Es algo muy importante para tener en equilibrio todo nuestro ser. Claro que sí, es un gusto realmente poder compartir estos temas. No se sientan solos, háblenlos. Yo les aseguro que aparte de los profesionales, hay amigos muy conscientes que nos van a ayudar también a encontrar terapia. Y siempre le digo a las personas, no necesariamente también tienen que ir solo con psicólogos, ¿verdad? También si en algún momento sí tienen esa crisis ya requiere, vayan con un doctor, vayan con un médico, busquen siempre ayuda, no están solos, realmente hay muchas personas que quieren ayudarlos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Álvaro. Te agradezco que nos hayas acompañado en este episodio. Es un episodio muy bonito para nosotras porque creo que todos hemos vivido este aspecto de la presión social y que tú nos ampliaras un poquito más y nos dieras estas últimas herramientas, de verdad, son oro para todos nosotros y espero que para nuestra audiencia también. Así que muchísimas gracias. Por nada, un gusto. Gracias. Entonces nos vamos al siguiente segmento. Bye. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Ahora iremos a nuestro segmento favorito, el momento de Toolbox. Este segmento está patrocinado por Coisabela. También los puedes encontrar en redes sociales y tienen envíos a toda Guatemala. Escuchemos las herramientas de hoy. El día de hoy les vamos a compartir algunas herramientas para aprender a dejar la presión social de un lado. Y la primera es saber decir que no. Yo creo que esta es la más difícil, pero la más importante. Para poder decir no sin que nos afecte, debemos desarrollar el sentido de asertividad. ¿Qué es esto? La comunicación asertiva es poder hacerte entender a ti de una manera educada, con las palabras correctas, mi forma de pensar, sin lastimarte, sin herirte y sin hacer daño a tus creencias también. Debemos manifestar con tacto también nuestra respuesta negativa. Creo que es importante sin que... sentirte mal, ¿verdad? Sí, y decir que no es un derecho. Decir que no es un derecho y al ejercerlo nos estamos valorando como personas, porque no podemos decir que sí a todo. En algún momento nos cansamos, en algún momento nos estresamos y el agregar más carga a nosotros mismos por no decir no, por no hacer sentir mal a otra persona, también es un problema. Entonces, aprender a decir que no es fundamental. Fundamental. Es difícil, sí, pero es fundamental. La número 2 es define tus principios. Y yo creo que siempre hemos hablado de principios a lo largo de varios episodios, pero es tener claro cuáles son los principios importantes en mi vida, no los principios importantes de mi papá o de mi mamá, no, los míos. ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que a mí me motiva a ser una buena persona? ¿Cuáles son esa lista de principios? Y eso nos va a evitar que los negociemos. Yo no voy a llegar a negociar con nadie mis principios si los tengo bien claros y sé que esos me funcionan. Entonces, ni lo vas a poner en duda. Ni lo voy a poner en duda. Y el número 3 es favorece siempre tu propio criterio. A veces decimos, no, tal vez estoy equivocada. No, mejor tal vez no lo digo porque no van a pensar lo mismo. Me da pena. O voy a ceder o me da pena. Y no, tenemos que tener claro a la hora de tomar una decisión. Debemos reflexionar, debemos entender si es importante para nosotros o para el grupo, pero si es importante para nosotros, favorezcamos a nuestro criterio. O sea, si mi criterio me está diciendo, no, eso no está bien, no lo hago. No porque el grupo diga que sí lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Entonces, favorezco mi criterio, ¿verdad?
Sí, el cuarto sería fortalecer la autoestima. Mientras más fuerte sea tu autoestima, menos probable será que acabes cediendo ante las demandas sociales, aunque este empiece a establecer desde la infancia, es necesario fortalecerla a lo largo de la vida. O sea, hay que trabajar en tu autoestima todo el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que la autoestima es parte vital del ser humano. Si tú, lo que hablábamos en el segmento anterior, llegar a la resolución de amarme a mí misma tuvo que ver con un trabajo en mi autoestima y también súper profundo. ¿A qué edad lo hiciste? Súper grande ya. Porque a pesar de que siempre me he querido, siempre dejaba que la presión social llegara a mí y yo cedía. Pero ya a los 30 años, tomar la decisión de decir, no, basta, hasta aquí. Yo me voy a poner lo que me guste. Yo me voy a ver como a mí me gusta y voy a hablar como a mí me gusta, siempre buscando no herir a los demás, ¿verdad? Pero favoreciendo mi criterio, como te había dicho antes, ¿verdad? Y la última, que sería la número 5, aprende a ceder con cautela. No siempre las impresiones, las impresiones del grupo son erradas, por ello debes valorarla con objetividad y planteamientos, alimentarte si es de tu parecer, son válidos o no son válidos, ¿verdad? Sobre todo eso, aprende a ceder. Es que hablamos de que no siempre vamos a estar en lo correcto. Exacto. Por eso es que tenemos que ser bien cautelosos. La mente abierta también para decir, bueno, en esto sí, y voy y los acompaño. Y aquí ¿verdad? no me gusta más que poner el ejemplo de Hilda y Andrea, porque me encanta cómo ellas pudieron presentarnos un concepto tan diferente sobre la alimentación y la nutrición, que si yo no hubiera escuchado atentamente y con mente abierta, probablemente no lo hubiera aplicado a mi vida. ¿Por qué? Porque yo venía con una secuencia de tratamientos nutricionales totalmente diferentes. Las dietas súper restrictivas y eso. Si yo no hubiera abierto mi mente a que ellas me dieran un nuevo concepto con respecto a alimentación, probablemente no hubiera llegado al punto en el que estoy ahorita. Y seguirías igual. Y seguiría miserable hasta cierto punto porque, pues si no abres la mente no das paso también a las nuevas cosas, ¿verdad? Si no estás bien, entonces es cuando tú debes ceder al cambio. Así es. O sea, lo importante de saber diferenciar. ¿En qué momento decir, voy a permitir que alguien más se meta y me auxilie? ¿Verdad? Y decir, ayúdame, porque de verdad lo necesito. Porque de verdad lo necesito. Exacto. Vamos a volver a leerlas y la primera es saber decir que no. La segunda, define tus principios. La tercera, favorece siempre tu criterio. La cuarta, favorecer la autoestima. Y la quinta, aprende a ceder con cautela. Así que muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. De verdad, escríbanos si les gusta el tema, si lo han aplicado, queremos saber cómo les ha ido. Si quieren participar en Zapatero a tus zapatos también. Si quieren también dar su opinión, exacto, ¿verdad? O si es algún profesional y quiere hablarnos del tema, de verdad son bienvenidos. Así que muchísimas gracias una vez más. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok. Así que muchísimas gracias y los esperamos para nuestro próximo episodio. Bye.